¿Qué tal, estimados alumnos y alumnas de la Universidad del Desarrollo? Junto con saludarlos muy cordialmente, me permito presentarles la anatomía topográfica de la pelvis y del periné. Comencemos. La pelvis corresponde a un infundibulum, es decir, una especie de embudo óseo que se dispone en la parte anteroinferior de la cavidad abdominopélvica. Es decir, no existe una división anatómica entre lo que corresponde al abdomen y la pelvis. Esa división correspondería más bien a un plano imaginario que se traza entre la altura de este ángulo que se observa aquí, denominado promontorio, y el margen superior del pubis, o margen suprapúbico. A esta región le denominaremos entonces el estrecho superior de la pelvis, que corresponde, como ya hemos dicho entonces, a la división imaginaria entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ya que no existe tal división. Entre las características mencioné aquí, tiene forma de un embudo y que se estrecha de superior a inferior, y además está formado por paredes óseas, ligamentosas y musculares. Vamos a analizar la pelvis ósea. En primer lugar, debemos revisar lo que ya sabemos respecto al sacro. Este hueso que se ubica aquí corresponde al hueso sacro, que es un hueso que le pertenece en parte a la pelvis, pero también a la columna vertebral. Corresponde a un hueso sinostósico, es decir, está formado por la fusión de 5 vértebras sacras que terminan finalmente a muy temprana edad osificándose una con otra y dando origen a un hueso que tiene forma de una pirámide invertida de base superior y de vértice inferior. Está situada entre dos huesos coxales que permiten la articulación junto con él y finalmente por anterior forman una última articulación. La articulación que se forma con el sacro se denomina articulación sacroilíaca, que nosotros la hemos denominado una hemiartrosis subtipo diartroenfiartrosis, aunque su clasificación actual la divide en dos componentes, anteriormente una sinovial plana y posteriormente una sindesmosis. Mientras que por anterior aparece la articulación entre los dos huesos coxales a nivel del pubis, que forman una sínfisis denominada sínfisis púbica, y que se clasifica consecuentemente como sínfisis. Este es el estrecho superior de la pelvis que hemos estado hablando en la diapo anterior. Este hueso sacro, entre sus funciones o características, destacan primero, que está formado por la unión de 5 vértebras sacras en la zona posterior de la región pélvica entre los coxales. Otorgan fortaleza y estabilidad a la pelvis. Transmite el peso del cuerpo hacia la cintura pélvica, es decir, todo el peso que se concentra en él será repartida hacia los huesos coxales para que se anulen a nivel de la sínfisis púbica, así como también se distribuye hacia los miembros inferiores a través del fémur y el resto de la cadena de huesos del miembro inferior. Otra de las características es que se relacionan con la posición del centro de gravedad del cuerpo humano en bipedestación, es decir, en posición bípeda erecta, como la posición anatómica. Participa además en los movimientos de nutación y contranutación, que son los que se aprecian en esta imagen, de manera entonces que durante el parto, el sacro tiende a realizar un movimiento de báscula en la cual la base superior se orienta antero-inferiormente, mientras que el vértice se proyecta postero-superiormente. Luego del proceso de parto, entonces, el sacro tiende a retornar a su posición de reposo, yendo la base postero-superiormente y el vértice antero-inferiormente, determinando el movimiento de contranutación o retorno desde la nutación a la posición neutra. Otro de los elementos y características del sacro presentan o son que en su cara superior o en su base, en una vista transversal, en un plano transversal, se puede apreciar aquí arriba la presencia de un conducto sacro. Este conducto sacro, su nombre actual es canal sacro, permite la llegada. Otra de las características del sacro está en que en una vista superior, en un plano transversal, se puede apreciar un canal sacro. Su nombre tradicional es conducto sacro, pero su nombre actual es canal sacro, a través del cual ingresan al sacro los nervios de la cola de caballo o caudequina. Muy bien. Además, por su cara anterior aparecen forámenes sacros anteriores y por la cara posterior forámenes sacros posteriores que permiten la emergencia o salida de los ramos ventrales de los nervios sacros y los ramos dorsales de los nervios sacros, de la cola de caballo o caudequina. En cuanto al hueso coxal, podemos decir que este hueso también es un hueso sinostósico que se forma a partir de la fusión de 3 piezas óseas. Superiormente aparece el ilion, anteroinferiormente, aquí de color más azul, el pubis y posterior-inferiormente el isquion. Cada una de estas estructuras tiene relaciones musculares, tiene inserciones ligamentosas y también tiene características que la hacen propia de cada una, que vamos a ver a continuación.
En primer lugar, si nosotros observamos el hueso coxal, veremos en primer lugar esta cara que se denomina cara endopélvica, porque es aquella que se orienta hacia los órganos pélvicos. La otra imagen que se ve acá nos está dando cuenta de la cara exopélvica, que es aquella que se orienta hacia los músculos glúteos. Vamos a comenzar a relatar esta primera cara, que es la cara exopélvica. En primer lugar, vemos aquí la división entre el ilion, el pubis y el isquion de un hueso coxal derecho. En la región central aparece entonces la forma de una cavidad bastante profunda, de forma semicircular, que da cuenta de lo que corresponde al cotilo o acetábulo. Esta será entonces la superficie que tomará contacto con la cabeza del fémur para dar origen a la cavidad, o para dar origen, perdón, a la articulación coxofemoral. La región superior forma parte del ilion, la región anteroinferior del pubis y la región posterior-inferior del isquion. De esta manera, entonces, el ilion va a presentar una región denominada cuerpo y superiormente una región denominada ala. El ala, que es la parte más externa de todo el ilion, presenta superiormente un margen grueso y curvo que se denomina cresta ilíaca. Presenta 3 labios y cada uno de estos labios o márgenes permite la inserción de alguno de los 3 músculos de la cavidad abdominal. De manera que la línea más superficial permite la inserción del oblicuo externo, la línea media del oblicuo interno y la línea más profunda del transverso. Esta cresta ilíaca termina anteroinferiormente, determinando una espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca anterosuperior permite el origen del músculo sartorio y parte también del músculo tensor de la fascia lata o tracto iliotibial. Bajo esta espina ilíaca anterosuperior aparece una incisura ilíaca. Esta incisura ilíaca va a desembocar finalmente en otra espina que se denomina espina ilíaca anteroinferior, la cual permite el origen del músculo recto femoral, del cuádriceps. Si yo ahora subo y me voy por la región posterior de la cresta ilíaca, voy a terminar posteriormente en la espina ilíaca posterosuperior. Inmediatamente por debajo la incisura ilíaca y más abajo la espina ilíaca posteroinferior, bajo la cual aparece la incisura isquiática mayor. A través de esta incisura isquiática mayor emerge entonces el nervio isquiático, ex nervio ciático, su nombre actual es nervio isquiático según la terminología anatómica internacional. Ahora, antes de irnos a la siguiente diapo, voy a volver un poco atrás. Vale la pena señalar entonces que esta cara que se está viendo aquí de la ala ilíaca se denomina cara glútea. Esta cara glútea corresponderá a aquella que permitirá el origen de los 3 músculos glúteos. Por anterior, el glúteo mínimo, en la región central, el glúteo medio y la región posterior, el glúteo máximo. Antiguamente llamados menor, mediano y mayor, pero su nombre actual es mínimo, medio y máximo en la actualidad. Si nos vamos al pubis, nos vamos a dar cuenta que en la región central, formando parte del cotilo, aparece su cuerpo y en la región anterior e inferior se proyectan 2 ramas, una rama superior y una rama inferior. Son las ramas del pubis. Y el isquion, que también presenta su cuerpo formando parte del cotilo o acetábulo, proyecta por posterior e inferior una estructura denominada rama isquiática, a través de la cual entonces destaca en la región central una eminencia muy marcada y gruesa denominada tuberosidad isquiática. Por posterior también destaca otra eminencia más aguda y aguzada que se denomina entonces la espina isquiática. En esta espina isquiática se va a terminar insertando un ligamento denominado ligamento sacroespinoso y en la tuberosidad isquiática se va a terminar insertando otro ligamento denominado ligamento sacrotuberoso. La función de ambos ligamentos permite limitar los movimientos de nutación durante el parto. Ahora, si nos fijamos bien y nos acercamos un poquito más, nos daremos cuenta entonces que entre la rama del pubis y la rama isquiopúbica se delimita también entonces otro foramen. En este caso, este foramen grande se denomina foramen obturador. En vida se encuentra parcialmente cubierto por una membrana llamada membrana obturatriz. Va a permitir también el origen por la cara exopélvica de un músculo denominado obturador externo y por la cara interna o endopélvica del músculo obturador interno. Esta membrana, la membrana obturatriz, no está cubriendo totalmente al foramen obturador, ya que le permite el paso del nervio obturador y de la arteria y la vena obturatriz. Si observamos ahora la cara endopélvica, nos daremos cuenta que no tiene cavidad cotiloidea o cotilo o acetábulo, ¿verdad? Que es una de las particularidades para poder reconocer fácilmente una cara de la otra, además de ser esta un poco más cóncava.
Se puede apreciar también el ilion claramente, el isquion y el pubis de este coxal derecho. Y podemos ver que aquí existe entonces una cara que se denomina fosa ilíaca. Esta fosa ilíaca permite el origen del músculo ilíaco que forma parte del músculo psoas ilíaco. ¿Ok? Pero este músculo en particular que se origina acá se denomina músculo ilíaco. Muy bien. Otra de las particularidades que podemos observar, además de los elementos que ya hemos observado, por ejemplo, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la incisura ilíaca y la espina ilíaca anteroinferior, además de la espina ilíaca posterosuperior, la incisura ilíaca y la espina ilíaca posteroinferior, es que en esta cara endopélvica se aprecia también una cara que se denomina entonces cara auricular, carilla auricular o cara auricular del hueso coxal. Esta carilla auricular permite aquí articular con una carilla auricular idéntica pero opuesta que presenta el sacro para formar la articulación sacroilíaca que ya comenzamos a ver en las diapos anteriores. Vemos también el pubis de este lado y vemos también por el otro lado entonces la rama isquiopúbica del isquio. También vemos esta cara que se denomina cara sinficial y que va a ser aquella que se va a orientar hacia el fibrocartílago del otro coxal para formar la sínfisis púbica. Los mismos elementos que ya he dicho están puestos ahí. Ahora, la cavidad pélvica presenta lo que nosotros denominamos el estrecho superior de la pelvis. Este estrecho superior de la pelvis que dijimos en una diapo anterior que correspondía a un plano imaginario que permite separar la cavidad abdominal de la cavidad pélvica está formado por los siguientes elementos que hay que saber. En primer lugar, el promontorio, que es el ángulo que se forma entre la base del sacro y el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Lateralmente están las alas del sacro. Anteriormente se proyecta acá, entonces la línea arqueada, más anteriormente la línea pectínea y en la región anterior aparece el margen suprapúbico de la sínfisis púbica. Entonces no olviden cuáles son los elementos. Promontorio, alas del sacro, línea arqueada, luego viene la línea pectínea y finalmente el margen suprapúbico de la sínfisis púbica. Ahora, este estrecho superior no tan solo permite la división entre lo que llamamos abdomen y pelvis, propiamente tal, sino que también permite dividirla en una región denominada pelvis mayor, o falsa, perdón, y una pelvis menor o verdadera. La razón de por qué la literatura le denomina a esta región la pelvis mayor o falsa es porque en estricto rigor no forma parte de la propia pelvis, ni de los órganos pélvicos, sino que está conteniendo básicamente órganos abdominales. Mientras que la única región de la pelvis que realmente contiene órganos pélvicos, órganos urogenitales, corresponde entonces a la pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Ok? Esa es la razón. Lo mismo aquí, en otra imagen, yo les he pintado aquí un color un poco más rojo, la pelvis menor bajo el estrecho superior de la pelvis. Aquí está lo que contiene las vísceras pélvicas, ¿verdad? Vejiga urinaria, órganos reproductores femeninos, masculinos. En el caso de la mujer, el útero, las tubas uterinas, los ovarios, la vejiga, el recto, el conducto vaginal, en el caso del varón, vejiga, recto, vesículas seminales, glándulas bulbouretrales, ductos deferentes, los uréteres también. Bueno, y de color más amarillo, he coloreado entonces el estrecho superior de la pelvis que se ubica, la pelvis mayor, que se ubica sobre el estrecho superior de la pelvis y que permite la contención principalmente de vísceras abdominales, como por ejemplo el ciego, el colon ascendente, el colon descendente, parte del colon sigmoides y parte también de la masa intestinal asociado al intestino delgado. Entre los músculos de la pelvis, del diafragma pélvico, tenemos que señalar entonces que aquí existe en la región baja, en lo que se denomina el estrecho inferior de la pelvis. Nosotros podemos ver entonces la presencia de este gran músculo que se denomina elevador del ano. El músculo elevador del ano, entonces, es un músculo que se va a encargar principalmente de la contención urinaria y fecal, principalmente fecal, más que urinaria, pero de todas maneras tiene una contención en la parte baja de la pelvis. Entre las fibras que lo componen está en primer lugar el músculo elevador del ano, ¿ok? El elevador del ano, que es todo este músculo que estoy mostrando aquí. Y también aparece otro músculo denominado entonces coccigio, que también forma parte de los músculos del piso pélvico o diafragma pélvico, pero no forma parte del elevador del ano. El elevador del ano es este músculo que se ve aquí, todo esto, y que está formado por, en primer lugar, las fibras del pubo rectal, luego vienen las del pubo coccigio, luego las del iliococcigio,
donde el pubo rectal se origina entre la rama del pubis de un lado, luego rodea el conducto vaginal y el recto en una mujer y se inserta en la rama del pubis del lado contrario. Algo muy similar realiza el músculo pubococcigio, que va también desde la rama del pubis, que se termina insertando en un ligamento denominado ligamento anococcigio y luego se termina insertando nuevamente en la rama inferior del pubis. Luego ven el hilo coccigio, que se origina en una fascia perteneciente al músculo obturador interno y luego termina insertándose entre la parte baja de las vértebras sacras y las vértebras coccigias y luego se termina también y recibe también la llegada del hilo coccigio del lado contralateral. El otro músculo que no forma parte del elevador del ano, pero que sí forma parte del diafragma pélvico o piso pélvico, es este músculo denominado coccigio que termina cerrando el estrecho inferior de la pelvis. Estos músculos, como ya he dicho, se encargan principalmente de separar la pelvis del periné, que es donde se ubican los órganos pélvicos, y además posee forámenes para o también se llaman ostium, para el paso de estructuras que terminan en el periné, por ejemplo, el conducto vaginal, la uretra y también el conducto rectal. En definitiva, son músculos que se encargan de la contención fecal principalmente y que presentan unos determinados forámenes o agujeros para el paso de órganos que van a desembocar en el periné, que son los órganos sexuales. Este es el periné. ¿Qué es el periné? Es un compartimento en forma romboidal, que se puede ver aquí, que está delimitado por una línea imaginaria que va desde una tuberosidad isquiática a otra tuberosidad isquiática, dando origen a dos triángulos. Un triángulo anterior que se denomina también triángulo urogenital. Ustedes comprenderán por qué. Aquí se encuentran los órganos genitales externos femeninos y en el caso de un varón también los externos masculinos. Y un triángulo posterior también llamado triángulo anal, que es donde se ubica el músculo elevador del ano que se aprecia aquí en esta imagen. ¿Ven? Ok, bueno, veamos. Dice, tiene forma romboidal. Anteriormente está el triángulo anal, posteriormente está el triángulo anal o posterior. Y anteriormente está el triángulo urogenital, donde se ubican los órganos genitales externos. Están separados por una línea que se proyecta entre las tuberosidades isquiáticas, que son esas estructuras que se ven aquí. Entre las vísceras de la pelvis y el periné aparece en primer lugar el recto. ¿Ok? El recto se nace a partir de la unión con el colon sigmoides, a partir de esta unión que se denomina unión recto-sigmoidea a la altura de S3, tercera vértebra sacra. Luego de ahí se aprecia entonces el canal anal, que desemboca en una estructura dilatada y denominada ampolla rectal. Esta ampolla rectal es en definitiva la que va a contener gran parte de la masa fecal a la espera de ser evacuada, ¿verdad? Se ubica sobre el diafragma pélvico, aquí están los músculos del diafragma pélvico o piso pélvico, que ya los vimos, que corresponde al elevador del ano y el músculo coccigio. Y está irrigado por las arterias rectal superior, rectal media y rectal inferior, las cuales tienen distinto origen. La arteria rectal superior proviene de la arteria mesentérica inferior, mientras que la arteria rectal media y rectal inferior provienen de la arteria ilíaca interna. Entre las relaciones, vamos a darnos cuenta que las relaciones son distintas entre el varón y la mujer. Respecto a la mujer, se relaciona anteriormente con el conducto vaginal y con el útero, y por posterior con el sacro. En cambio, en el varón se relaciona posteriormente con el sacro, pero anteriormente con la vejiga, la próstata y parte de las vesículas seminales. La vejiga es virtualmente un reservorio, es decir, un receptáculo muscular de orina. Esta orina le llega a partir de los uréteres que provienen desde la pelvis renal del riñón y que tiene por función simplemente el almacenamiento de orina a la espera de ser evacuada a través del foramen o del foramen uretral, ¿cierto? Para poder salir a través de la uretra y finalmente ser evacuado al medio externo. Presenta una vértice anterior, una base posterior, una pared superior, una pared inferior y obviamente su base. Está formado superficialmente por una capa cerosa, su pared muscular, que es en gran parte su pared estructural, está formado por un músculo liso llamado detrusor, e internamente presenta un epitelio de revestimiento en su mucosa que es de carácter transicional o también se llama urotelio y que tiene gran capacidad de distensibilidad, lo cual le otorga esa característica, ¿cierto? Que puede dilatarse y dilatarse, llegando a contener aproximadamente 2 litros de orina. Entre los forámenes o ostium
que forman parte de la base. Nos vamos a dar cuenta que la región posterior, ahí en su base, presenta una especie de triángulo posterior de reforzamiento del músculo liso que se denomina trígono vesical. Ese trígono vesical está delimitado entonces por una gruesa capa de músculo liso y que presenta en sus ángulos superiores un ostium ureteral de un lado, el ostium ureteral del otro lado e inferiormente el ostium uretral. Los ostium ureterales permiten la llegada entonces de la orina por parte de los uréteres que vienen del riñón y el ostium uretral permite la evacuación de la orina a través de la uretra para ser finalmente liberada al medio externo. En cuanto a la irrigación proviene de las arterias vesicales superiores e inferiores de la arteria ilíaca desde la ilíaca interna y su drenaje está dado por las venas vesicales. La inervación está dado por el plexo vesical y por los nervios simpáticos y parasimpáticos, donde los parasimpáticos, que están representados por los nervios hipogástricos inferiores, promueven la evacuación de la orina, son de carácter colinérgicos, y los simpáticos entonces permiten la inhibición de la micción. En cuanto a la uretra, tenemos que decir que la uretra masculina es distinta obviamente a la uretra femenina, más que nada por la extensión que tiene. En el caso del varón mide de 18 a 20 centímetros de longitud, en el caso de las señoritas mide tan solo 4 centímetros de longitud, y en el caso del varón está formado por 4 porciones. La primera porción se denomina uretra preprostática porque se relaciona con la vesícula, perdón, con el cuello vesical, se relaciona con el cuello de la vejiga. Se llama uretra preprostática porque está justo antes de que la uretra ingrese hacia la próstata, relacionándose con el cuello de la vejiga. Por eso se llama preprostática, ¿okay? La que va junto al cuello vesical. Luego viene la uretra prostática, que es aquella que recorre entonces el lumen interno de la próstata. A continuación viene la uretra membranosa, que atraviesa los músculos del diafragma pélvico, especialmente el elevador del ano. Y a continuación viene la porción más extensa que corresponde a la uretra esponjosa, la cual sale de la pelvis para distribuirse a nivel del cuerpo esponjoso del pene del varón, desde el bulbo, ¿cierto?, por el cuerpo y finalmente llega hasta el glande, formando una dilatación distal que se denomina fosa o fosita navicular. Ahora, ese es en el caso del varón, ¿verdad? En el caso de la uretra femenina, esta tan solo mide 4 centímetros de longitud, de las cuales 2 centímetros son endopélvicos o uretra endopélvica y 2 centímetros son exopélvicos o extrapélvicos. La porción superior de la uretra está relacionándose con el cuello de la vejiga femenina, luego atraviesa entonces el diafragma pélvico, se da origen a la uretra exopélvica, la cual finalmente va a determinar o va a terminar en su ostium uretral externo, la cual evacúa la orina, ¿cierto?, al medio externo. Por posterior se relaciona con el conducto vaginal y más atrás con el conducto anal o con el esfínter anal. En cuanto a los genitales femeninos, lo primero que tenemos que revisar aquí corresponde entonces a lo que se denomina entonces la vulva. Ya me pasé de diapo. La vulva. La vulva es lo que estamos viendo aquí. Es una región en la cual se disponen los genitales femeninos. Esta región está delimitada anteriormente por un margen denominado entonces el monte del pubis, que antiguamente se denominaba monte de Venus. Ese es el límite anterior de la vulva. Lateralmente están los pliegues genitocrurales o genitoinguinales. Y posteriormente existe aquí un rafe que se denomina rafe anovaginal. Esta región, denominada entonces denominada vulva, se encuentra delimitada lateralmente por unos pliegues cutáneos, es decir, formados por piel, y que se denominan entonces labios pudendos mayores. Estos labios pudendos mayores habitualmente pueden variar su grosor dependiendo de la cantidad de grasa que forma parte de la propia mujer, así como también de características hereditarias. Habitualmente se encuentran cubiertos por vello púbico y están delimitando internamente la presencia de una región denominada labios pudendos menores. Estos labios pudendos menores son pliegues mucosos, los cuales delimitan una región interna denominada vestíbulo. Este es el vestíbulo de la vulva. Anteriormente se encuentra delimitado también por el clítoris, del cual ya voy a hablar a continuación y que corresponde a un órgano eréctil y altamente sensorial. El vestíbulo, que se encuentra en esta región, está entonces determinado anteriormente por la presencia de un ostium uretral externo,
mediante el cual se evacúa la orina. Y por detrás se encuentra aquí el ostium vaginal, ¿cierto? Antiguamente llamado introito ninfohimeneal, también se puede denominar. ¿Ok? Ahora, llama la atención también estos dos forámenes que se ubican por detrás del ostium uretral externo, que son los forámenes a través de los cuales se va a vertir parte del mucus vaginal y que proviene de los ductos de las glándulas vestibulares menores, antiguamente llamadas de Skinny, y estos corresponden entonces a los ductos de evacuación del mucus vaginal, perteneciente entonces a las glándulas vestibulares mayores, que antiguamente se denominaban de Bartolín o Bartolino, que ya no se llaman así, se llaman glándulas vestibulares mayores. En cuanto al clítoris, que se aprecia en esta imagen acá, a la cual ya se le ha sacado gran parte de su mucosa, se puede observar que es un órgano eréctil que se fija entonces a la sínfisis púbica a través de un ligamento denominado ligamento suspensorio del clítoris. Está formado lateralmente por dos pilares. Estos pilares se reúnen hacia la línea mediana para dar origen a dos bulbos, los cuales finalmente se fusionan, dando origen entonces en su extremo distal al glande del clítoris. Lateralmente se proyectan los bulbos del vestíbulo. Estos bulbos del vestíbulo son especies de ovillos capilares venosos, de vasos venosos, los cuales habitualmente durante la fase previa a la relación sexual son comprimidos por un músculo denominado músculo bulbo esponjoso, y que al ser comprimidos estos bulbos entonces promueve la llegada de sangre sobre el clítoris, manteniendo la erección entonces del órgano genital. Es altamente sensorial. De esa manera, cuando el clítoris se erecta, entonces busca el contacto con alguna otra estructura para de esa manera estimular entonces y enviar gran cantidad de impulsos nerviosos, digamos, sexuales, que favorecen luego la lubricación del conducto vaginal dado por las glándulas vestibulares mayores, que son estas, y las menores, que se aprecian un poco más por anterior, que aquí en esta imagen no se ven, y que terminan lubricando el conducto vaginal a la espera de la penetración. Ok, continuemos. La vagina es este conducto muscular liso, altamente irrigado y altamente distensible, que tiene un promedio de longitud de entre 8 a 11 centímetros de longitud en condición de reposo. Se relaciona anteriormente con el conducto, con la vejiga y con el conducto uretral. Posteriormente se relaciona con el recto y superiormente tiene su anclaje mediante 4 fondos de saco, cuyos nombres actuales son fornix, un fornix anterior, un fornix posterior y 2 fornix laterales, que son estos pequeñitos fondos de saco recesos, bajo los cuales se ancla a la primera porción del útero denominado cervix o cuello uterino. Inferiormente, entonces, desemboca en el vestíbulo a través de su ostium vaginal. ¿Ok? En su recorrido también atraviesa el músculo elevador del ano. Y son las principales características y podemos decir que es el órgano copulador del aparato genital femenino. Superiormente se aprecia aquí un órgano piriforme denominado útero, el cual presenta una primera porción denominada entonces cervix uterino o cuello. A continuación viene el cuerpo del útero y finalmente el fondo. ¿Ok? Es un órgano piriforme porque tiene forma como de una pera o pirámide invertida. Está formado básicamente por 3 capas. La primera capa es aquella que deriva deriva del peritoneo, ¿cierto? Que son las membranas propias de la sujeción de los órganos abdominales, pero que también se proyecta hasta la región pélvica. Esta capa que deriva del peritoneo se denomina perimetrio. Luego viene la capa muscular lisa, que forma gran parte de su estructura central, denominado miometrio, y que tiene gran capacidad de distensibilidad, entendiendo que puede llegar a dilatarse hasta 30 veces su tamaño. Y finalmente viene la capa que se esfacela o se desprende y se renueva cada 28 días en promedio en cada mujer, denominada endometrio, y que obviamente depende de la condición que está guiada obviamente por las hormonas hipofisiarias que hacen su efecto sobre el ovario, el cual va a regular una primera etapa de 14 días aproximados, denominada entonces periodo estrogénico,
y el segundo periodo, que se denomina periodo progestacional, en el cual hay una proliferación y engrosamiento de este endometrio, esperando entonces la implantación del cigoto en la eventualidad que sea fecundado. Y si no es fecundado, entonces el ovocito 2, detenido en metafase 2 de su meiosis 2, será evacuado junto con el endometrio a través entonces del cérvix uterino a la forma de flujo menstrual para ser evacuado junto con el ovocito 2. El útero se encuentra entonces irrigado por la arteria uterina, que proviene de la arteria ilíaca interna, al igual que el conducto vaginal, que está irrigado por la arteria vaginal, que también proviene de la ilíaca interna. Las tubas uterinas, su nombre tradicional era trompa de falopio, luego se denominó trompas uterinas y su nombre actual es tuba uterina. Está formado básicamente por tres regiones. Una primera región que corresponde al istmo, a pesar de que otros textos mencionan también una porción previa que se denomina intramural. Existe aquí una región, o intersticial, existe aquí una región denominada entonces, o primera porción llamada istmo de la tuba. A continuación viene la ampolla uterina, que es el lugar óptimo para la fecundación por condiciones de pH, temperatura y humedad. Y en su extremo distal aparece aquí entonces el infundibulum o infundíbulo, el cual entonces tiene una serie de proyecciones alargadas en forma de dedos, conocidas como fimbrias, que son aquellas que se encargan de contener el ovario, y también eventualmente al ovocito 1 detenido en profase 1 de la meiosis 1 en diplonema. Por lo tanto, se denominan diplotenos y que será entonces aquel ovocito que será captado por estas fimbrias del infundibulum para poder ser llevado hacia la ampolla a la espera de la fecundación. Y de no ser fecundado, entonces emigrará hacia el fondo del útero, cuerpo y finalmente será evacuado. ¿Ok? Importante señalar también que esta ampolla está formada entonces por una pared superficial denominada entonces, o capa superficial denominada una capa serosa, luego viene una capa muscular lisa y finalmente el epitelio que tiene de revestimiento interno. Está formado por células ciliadas, ¿cierto? Las cuales permiten entonces que el ovocito, al no tener tampoco un flagelo, pueda, a través de los cilios de estas células, pueda ser impulsado entonces en dirección a la ampolla y finalmente en dirección al útero. Los ovarios son dos órganos que tienen el tamaño y la forma aproximada de una almendra, según la literatura, y que se encuentran relacionándose con el infundibulum, las fimbrias del infundibulum de la tuba uterina. También presenta un ligamento suspensorio, eh, o ligamento propio del ovario, perdón, y permite mantenerlo anclado hacia el cuerno uterino. Este es un órgano que corresponde a una gónada y glándula, ya que como glándula permite la producción de estrógenos y de progesterona que regulan el ciclo menstrual, así como también se encarga del aporte entonces de las células germinales, en este caso los ovocitos, los cuales determinarán entonces la fecundidad de nuestra especie. ¿Ok? Presenta a modo de acotación entonces una médula y una corteza. La médula es aquella región que presenta la irrigación por parte de las arterias ováricas. Y no olvidar que las arterias ováricas provienen de la aorta abdominal, son parte de las arterias gonadales. Mientras que la corteza es aquella que, como se puede apreciar aquí, va a formar los folículos. En cuanto a los ligamentos del útero y los ovarios, tenemos que decir que el primer ligamento a destacar corresponde al ligamento ancho. Esta es una doble hoja de tejido peritoneal, es decir, de peritoneo, y permite la fijación entonces de la pared lateral del útero hacia la pared lateral de la pelvis. Está dividido básicamente en tres porciones. En primer lugar está el mesometrio. Este mesometrio es una proyección entonces que permite realmente la fijación del útero a la pared lateral de la pelvis. La segunda porción corresponde al mesosalpinx, que es una proyección de esta doble hoja que permite la relación entre el ovario, la tuba y el útero. Y finalmente viene el mesoovario, que aquí no se aprecia, pero que aquí en esta imagen, en el corte en el plano sagital, podríamos intentar imaginar. Aquí está el ovario, aquí está el ligamento ancho, y aquí está una proyección que corresponde a esta proyección que va a tender a envolver entonces al ovario y a fijarlo a la cara posterior del ligamento ancho. Es decir, se encuentra por delante del ovario y de esta manera permite la fijación a él manteniéndolo en su posición. A través de esta doble hoja, lo cual no he dicho, se permite el paso de nervios, de arterias y de venas.
De esta manera entonces, el ligamento ancho permite a través de su lumen, el cual queda entre una hoja y la otra, la irrigación, el drenaje y la inervación de ambos órganos. Otro ligamento que destacan corresponde al ligamento propio del ovario, que corresponde a ese, y permite la fijación del ovario al cuerno póstero superior del útero. Y finalmente viene el ligamento redondo, que es este ligamento y que va a permitir entonces la fijación de... Está también el ligamento redondo del útero, que aquí en esta imagen no se ve, pero que se puede ver, por ejemplo, en esta otra imagen. Donde se ve entonces, para que se intente entender bien la imagen. Esta es la arteria aorta abdominal, las arterias ilíacas comunes, las ilíacas internas que van hacia allá, las ilíacas externas que van hacia acá. Estas son las arterias gonadales y la vena gonadal, el cono sigmoide, el recto, el útero, la vejiga, la sínfisis púbica. Por tanto, es una vista póstero-superior, ¿cierto? Casi en un plano transversal. Y podemos ver aquí este ligamento redondo. Este es el ligamento redondo que permite la fijación, entonces, desde la vulva hasta el cuerno póstero-superior del útero. Y cuando digo vulva me refiero a la pared profunda de la vulva que ya hemos visto, porque no es a nivel superficial, pasa a través del conducto inguinal y finalmente termina insertándose en el cuerno póstero-superior del útero. En cuanto a los genitales masculinos, en primer lugar destacamos la presencia de los testículos. Los testículos son las gónadas y glándulas del aparato genital masculino. Ellas no tan solo van a aportar con la secreción o producción de testosterona, sino que también se encargan entonces de dar origen a las células germinales del sistema genital masculino, que son los espermatozoides. Pesan entre 18 y 20 gramos, se encuentran contenidos en una bolsa o saco llamado saco escrotal, las cuales tienen una serie de capas, que algunas de las cuales derivan desde la cavidad abdominal, la mayoría de ellas, salvo una, que es la túnica propia del testículo, que se denomina túnica albugínea. Esa túnica blanquecina que se ve allí, que es realmente la capa estructural propia del testículo, es la túnica albugínea. ¿Ok? Es de consistencia firme y elástica y se encuentra irrigado por la arteria testicular que proviene de la arteria aorta abdominal y es drenada por las venas testiculares que forman una especie de complejo venoso denominado complejo pampiniforme. Ok, en cuanto a la estructura, sabemos entonces que la túnica albugínea, que es la que estábamos viendo, que aquí se aprecia de un color poco celeste, pero que en estricto rigor es más parecida a esta que está aquí pintada por parte de Netter, blanquecina, de ahí su nombre, albugínea, la estructura propia del testículo. Es una envoltura fibrosa que en su interior contiene una especie de sacos, en cuyo interior están los túbulos o tubos seminíferos y que son los encargados de la producción de los espermatozoides. Luego de salir estos tubos seminíferos de cada uno de estos sacos, forman una extensa red que se denomina red testis o red testicular, la cual entonces prepara los espermatozoides para la evacuación finalmente fuera del testículo a una cámara de maduración espermática conocida con el nombre de epidídimo. Este epidídimo está formado básicamente por tres porciones. En primer lugar, una cabeza, luego viene el cuerpo y finalmente la cola, que se proyecta para salir y dar origen al ducto deferente. La cabeza tiene espermatozoides extremadamente inmaduros, con una posibilidad o potencial de fecundación de un 1%. El cuerpo ya tiene entonces espermatozoides un poco más maduros, con una potencial de fecundación de un 65%. Y finalmente la cola tiene espermatozoides con un potencial de fecundación de un 99%. A continuación, estos espermatozoides, luego de haber madurado, serán llevados al ducto deferente. ¿Ya? Bueno, esto a modo de repaso, esto no lo pueden olvidar, ¿eh? Arterias testiculares se encargan de la irrigación del testículo, lo cual ya algo había dicho, colaterales de la aorta abdominal, y la vena testicular forma entonces forma los plexos pampiniformes o plexos pampiniformes, donde la derecha sabemos que va a drenar sobre la vena cava inferior, lo cual expliqué en una clase, y la izquierda drena sobre la vena renal izquierda. En cuanto a las vías espermáticas, destaca entonces que luego del epidídimo se continúa a través del conducto deferente. Este conducto deferente asciende por el escroto y a continuación se va a proyectar pasando por el conducto inguinal para terminar finalmente en la pared superior de la vejiga.
¿Ok? Al llegar a la región posterior superior de la vejiga, se va a relacionar con las vesículas seminales. Aquí vemos cómo viene llegando. ¿Ok? No confundir con este otro que es el uréter, que viene desde el riñón y que trae la orina hacia la vejiga, sino que aquí viene el ducto deferente, el cual se va a vincular con las vesículas seminales, y al vincularse con las vesículas seminales termina formando lo que se conoce como el conducto eyaculador. De manera que tengo un ducto deferente que es rodeado por la vesícula seminal y termina siendo conducto eyaculador. Y cuando el conducto eyaculador de un lado se reúne con el conducto eyaculador del otro lado, terminan finalmente virtiendo sus líquido espermático y los espermatozoides sobre la uretra prostática. Ahí termina finalmente. En la uretra prostática terminan virtiendo los espermatozoides. A continuación viene la próstata, que es esta glándula que se ubica inmediatamente bajo el cuello de la vejiga, bajo el cuello vesical. Produce líquido prostático en aproximadamente un 20% del volumen seminal. Tiene un peso aproximado entre 20 y 25 gramos. Presenta de 20 a 30 conductos prostáticos. Estos 20 a 30 conductos prostáticos van a terminar llevando finalmente el líquido prostático sobre la pared posterior de la uretra prostática. Y más abajo aparecen las glándulas bulbouretrales que se encuentran a este nivel, casi relacionándose con los músculos del piso pélvico o diafragma pélvico, con el elevador del ano. ¿Ok? Se encuentra dentro del esfínter uretral. Disculpen aquí algunas alteraciones que hay dentro del esfínter uretral. Y sus conductos finalmente desembocan en la uretra esponjosa, lo cual no dice la diapo. Desemboca finalmente llevando parte de su líquido seminal sobre la uretra esponjosa. La función principalmente de esta es la de proporcionar, las glándulas bulbouretrales proporcionan entonces líquido alcalino para neutralizar de alguna manera el pH ácido del conducto vaginal. Finalmente, el último órgano que vamos a ver corresponde al pene, que sabemos que está formado básicamente por tres cuerpos de tejido eréctil. En primer lugar, lateralmente aquí, de color un poco más violeta, aparecen los cuerpos cavernosos, que son estos cuerpos que permiten el anclaje del pene a las ramas del pubis. Son aquellas que se llenan de sangre venosa durante la erección para mantener erecto a este órgano copulador. Y están también protegiendo parcialmente a este órgano sensorial que hay en el centro, que se denomina el cuerpo esponjoso, formado inicialmente por el bulbo, luego viene el cuerpo y finalmente una dilatación distal denominada glande, que está altamente inervada, así como el glande del clítoris de la mujer, está inervado por el nervio pudendo, ¿ok? Por el nervio pudendo, por si acaso. Eso es lo más importante y señalar también que este pene se encuentra parcialmente cubierto también por una capa de piel denominado prepucio, que es esta expansión de piel que cubre en algunas personas al glande, en otras personas por una cuestión más bien de creencia y de tradición, se lo extirpa, proceso denominado circuncisión. ¿Ok? Y que se encuentra adherido principalmente a la base del glande, a la cara ventral del glande, a través entonces de una proyección llamada frenillo del pene. Con esto espero haber hecho una revisión bastante general, pero bastante amplia de los principales elementos que componen tanto las paredes de pelvis, los músculos del piso pélvico, parte del periné y los órganos genitales más destacados pertenecientes al sistema genital masculino y femenino. Me despido deseándoles un gran éxito en su estudio y que les vaya muy bien.